¿Alguna vez te has preguntado quién fue realmente el faraón del Éxodo? La Biblia nos cuenta la épica historia de Moisés enfrentándose al faraón para liberar al pueblo de Israel, pero nunca menciona su nombre. A lo largo de los siglos, esta pregunta ha intrigado a historiadores, arqueólogos y creyentes. Hoy vamos a explorar las teorías más importantes, las evidencias históricas y arqueológicas y que podemos deducir sobre este enigmático faraón. El relato bíblico y el silencio sobre el nombre del faraón, el Éxodo, es uno de los eventos más significativos de la Biblia, narrado en el libro del Éxodo. Moisés pide al faraón que deje ir a su pueblo, pero este se niega, lo que provoca las 10 plagas y finalmente la huida de los israelitas a través del Mar Rojo. Sin embargo, en ninguna parte se menciona el nombre del faraón. ¿Por qué? Algunos sugieren que este silencio intencional podría estar relacionado con el estilo literario bíblico, que busca destacar la obra de Dios sobre la identidad del faraón. Para ubicar al faraón del Éxodo, primero debemos intentar situar este evento en la historia. Hay dos teorías principales sobre la fecha del Éxodo. 1. La fecha temprana, que lo sitúa alrededor del 1446 a.C., durante el reinado de Tutmosis III o Amenhotep II. Esta teoría se basa en cálculos cronológicos derivados de 1 de Reyes 6:1, que menciona 480 años desde el Éxodo hasta la construcción del Templo de Salomón. 2. La fecha tardía, que lo ubica alrededor del siglo VIII a.C., durante el reinado de Ramsés II. Esta teoría se basa en la mención de la ciudad de Ramsés en Éxodo 1, versículo 11, que se asocia con Pi-Ramsés, construida durante su reinado. Ambas fechas tienen sus defensores, pero también presentan desafíos arqueológicos. Tutmosis III y Amenhotep II, los faraones de la fecha temprana. Si el éxodo ocurrió en el siglo XV a.C., Tutmosis III es un candidato interesante. Fue un faraón poderoso, conocido como el Napoleón de Egipto, por sus conquistas militares. Sin embargo, su reinado no muestra signo de colapso interno o catástrofes como las plagas. Algunos sugieren que su reinado muestra indicios de una crisis, como una reducción en campañas militares, pero las evidencias no son concluyentes. Pero, ¿qué lo conecta a Tutmosis III con la historia bíblica del Éxodo? Según la cronología tradicional, el Éxodo ocurrió en el siglo XV a.C., encajando perfectamente con su reinado. Además, las plagas y el éxodo de los hebreos podrían haber ocurrido durante las tensiones políticas y sociales de su época. Algunos historiadores señalan que la ruta descrita en la Biblia coincide con los territorios bajo control egipcio en ese momento. Y si los hebreos escaparon, lo hicieron durante un periodo en el que Egipto enfrentaba presiones internas y externas. ¿Qué pasa con las plagas? Si las interpretamos desde un punto de vista natural, como catástrofes climáticas o enfermedades, estas podrían haber debilitado a Egipto, facilitando la huida de los hebreos. Y Moisés, según la tradición, él creció en la corte de un faraón. Si Tutmosis III era el gobernante, Moisés habría sido testigo directo de sus campañas y del poder absoluto de Egipto. Sin embargo, aquí está el problema. No hay evidencia directa en registros egipcios que mencione a Moisés, las plagas o el éxodo. Los faraones no solían registrar derrotas o eventos que afectaran su reputación. Entonces, ¿fue Tutmosis III el faraón del Éxodo? La evidencia es circunstancial.
pero intrigante. Si lo fue, su legado no solo sería militar, sino también espiritual, como un punto de inflexión en la historia de dos grandes civilizaciones. Ramsés II, el faraón de la fecha tardía. Ramsés II es el faraón más asociado con el éxodo debido a su monumentalidad. Construyó Pi-Ramsés, la ciudad mencionada en Éxodo, y su reinado es conocido por su grandeza. Sin embargo, las evidencias arqueológicas no apoyan directamente un éxodo masivo durante su tiempo. Además, los registros egipcios no mencionan ningún evento similar a las plagas o la huida de los israelitas. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, gobernó Egipto durante 66 años en el siglo VIII a.C. Su reinado estuvo marcado por monumentos impresionantes, conquistas militares y un poder absoluto, pero la Biblia no menciona su nombre directamente, solo lo llama el faraón. Entonces, ¿por qué tantos piensan que él fue el faraón del Éxodo? Primero, las ciudades de Pitón y Ramsés, mencionadas en el Éxodo, fueron construidas durante el periodo de Ramsés II. Esto encaja con los textos bíblicos que describen a los hebreos esclavizados construyendo ciudades para el faraón. Además, Ramsés gobernó durante un periodo de prosperidad y grandes proyectos arquitectónicos, lo que habría requerido mano de obra masiva. Algunos arqueólogos sugieren que, si el éxodo ocurrió, podría haber sido mucho más pequeño de lo que se describe en la Biblia. En lugar de millones de personas, tal vez solo unos pocos miles escaparon, dejando pocos rastros arqueológicos. Además, las plagas podrían tener explicaciones naturales, como un colapso ecológico que afectó al Nilo. Algunos historiadores proponen que el faraón del Éxodo pudo ser Merneptah, el hijo de Ramsés II, porque su famosa estela de Merneptah menciona a Israel como un pueblo en Canaán. Sin embargo, esto ocurre después del presunto éxodo. Ahora, el problema de las evidencias. Uno de los mayores desafíos es la falta de evidencias directas. No hay registros egipcios sobre las plagas. La pérdida del ejército en el Mar Rojo o la salida de un grupo masivo de esclavos. Esto no sorprende a algunos historiadores, ya que los egipcios no solían registrar derrotas o eventos vergonzosos. Además, algunos arqueólogos creen que el éxodo no fue un evento único, sino una narrativa basada en varias migraciones de grupos hebreos desde Egipto. Amnose 1. Otra teoría lo relaciona con la expulsión de los Hicsos, un pueblo extranjero que gobernó parte de Egipto. Según esta teoría, los israelitas podrían haberse mezclado con los Hicsos y haber salido de un éxodo conjunto. Aunque no hay evidencia directa, hay pistas interesantes. Registros de esclavos extranjeros en Egipto durante la época del Imperio Nuevo, papiros como el de Ipuwer, que describe caos y desastres que algunos relacionan con las plagas. Rutas posibles por el desierto del Sinaí que coinciden con la narrativa bíblica. Entonces, ¿quién fue realmente el faraón del Éxodo? La respuesta definitiva sigue siendo un misterio. Las teorías más populares apuntan a Tutmosis III, sí, Amenhotep II, Ramsés II o incluso Merneptah, pero ninguna tiene pruebas concluyentes. Quizá lo más importante del relato no sea quién fue el faraón, sino lo que representa. Una historia de liberación, fe y esperanza. ¿Qué opinas? ¿Crees que alguna vez sabremos quién fue el faraón del Éxodo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.